Los filósofos han interpretado el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. Hola y bienvenido a Caminos de Aprendizaje. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más influyentes de la historia moderna, Karl Marx. Filósofo, economista, sociólogo y revolucionario. Marx dejó un legado que sigue vigente y que ha transformado la manera en que entendemos la sociedad, la economía y la lucha por la justicia social. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, Prusia, actualmente Alemania. Desde joven, mostró un profundo interés por la filosofía y la política, cuestionando las estructuras sociales y económicas de su época. Junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, Marx desarrolló una crítica sistemática al capitalismo que culminó en obras fundamentales como El Capital y el Manifiesto Comunista. El pensamiento de Marx ha influido en movimientos sociales, revoluciones y políticas en todo el mundo. Aunque sus ideas han sido interpretadas y aplicadas de maneras muy diversas, su crítica al capitalismo sigue siendo relevante en un mundo donde la desigualdad y la explotación persisten. Por eso, aquí te presento algunas de sus enseñanzas más importantes. Enseñanza número 1. La importancia de la praxis. La praxis es un concepto fundamental en la filosofía marxista. Marx nos enseña que no es suficiente con entender el mundo, sino que es crucial actuar para cambiarlo. La teoría sin práctica carece de sentido si no se aplica para transformar la realidad que nos rodea. La praxis nos invita a reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Es a través de la práctica que podemos poner a prueba nuestras ideas y teorías, adaptándolas a las necesidades reales y generando un cambio efectivo. Al unir la teoría con la práctica, logramos una comprensión más profunda de los problemas y desafíos que enfrentamos. La praxis nos permite no solo analizar la realidad, sino también intervenir en ella de manera activa y transformadora. Nos recuerda la importancia de no quedarnos solo en la teoría, sino de llevar a cabo acciones concretas que nos lleven a construir un mundo mejor. La praxis, como nos enseñó Marx, es la clave para lograr un cambio real y duradero en la sociedad. Enseñanza número 2. La lucha de clases. Marx nos enseña que la sociedad está dividida en clases sociales con intereses opuestos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Esta dicotomía entre ambas clases genera un conflicto constante por el control de los recursos y el poder. Según Marx, este enfrentamiento es el motor principal que impulsa el cambio social. La teoría marxista nos invita a comprender que la historia se construye a partir de la lucha de clases. Es a través de estos enfrentamientos que se producen transformaciones en la estructura socioeconómica de la sociedad. Marx nos desafía a analizar cómo estas tensiones entre las clases influyen en la evolución de la historia y en la configuración de la realidad en la que vivimos. Al comprender la lucha de clases según Marx, podemos identificar las desigualdades y los conflictos presentes en la sociedad actual. Nos brinda herramientas para analizar la dinámica social y cuestionar las relaciones de poder que rigen nuestras vidas. Al profundizar en este concepto marxista, podemos reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la unidad entre los trabajadores para lograr un cambio social significativo y una sociedad más justa e igualitaria. Enseñanza número 3. Plusvalía y explotación. En esta lección se explora la teoría central de Marx, que sostiene que el sistema capitalista se fundamenta en la explotación de los trabajadores. Marx argumenta que los trabajadores producen más valor a través de su trabajo de lo que reciben en forma de salarios. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y lo que recibe en salario se llama plusvalía. Esta plusvalía es apropiada y beneficiada por los capitalistas, quienes obtienen ganancias al vender los productos o servicios producidos por los trabajadores. La teoría de la plusvalía de Marx pone de relieve la dinámica de explotación en las relaciones laborales dentro del capitalismo.
A través de la extracción de plusvalía, los capitalistas acumulan riqueza a expensas de los trabajadores, quienes no reciben una compensación justa por el valor real de su trabajo. Es importante comprender cómo funciona este proceso de explotación para analizar críticamente las estructuras económicas y sociales en las que vivimos. La noción de plusvalía nos invita a reflexionar sobre las desigualdades inherentes al sistema capitalista y a considerar alternativas que promuevan una distribución más justa del valor creado por el trabajo. Enseñanza número 4. Crítica al capitalismo. Marx nos invita a reflexionar sobre las deficiencias y contradicciones internas de este sistema económico. Una de las principales críticas se centra en la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, lo cual crea desigualdades sociales significativas. Además, Marx nos habla sobre la alienación del trabajador, esa sensación de ser separado de su propio trabajo y de no poder controlar su destino laboral. Esta alienación impacta negativamente en la realización personal y la satisfacción en el trabajo. Finalmente, Marx también nos advierte sobre las crisis económicas periódicas que son propias del capitalismo, generando inestabilidad y sufrimiento para las clases trabajadoras. Es fundamental analizar estas críticas y su impacto en nuestra sociedad actual. ¿Estamos viendo las consecuencias de la acumulación de riqueza en pocas manos? ¿Sentimos en nuestro día a día esa sensación de alienación en el trabajo? ¿Cómo afectan las crisis económicas recurrentes a nuestra vida cotidiana? Estas son preguntas clave que nos invitan a cuestionar el sistema capitalista y a buscar alternativas más justas y equitativas. Enseñanza número 5. Alienación. La alienación en el contexto laboral impacta negativamente en la salud mental y emocional de los individuos, ya que pasan la mayor parte de su tiempo realizando tareas que no les satisfacen realmente y que no les permiten desarrollar todo su potencial. Se ven obligados a seguir órdenes y rutinas impuestas sin poder expresar su creatividad o aportar sus ideas de manera significativa. Además, la alienación también se extiende a la vida personal de los trabajadores, ya que al sentirse desconectados de su trabajo, ven afectadas sus relaciones interpersonales y su bienestar general. La falta de control sobre su propia vida los lleva a experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y desmotivación. Para combatir la alienación en el sistema capitalista, es fundamental promover la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones, así como fomentar un ambiente laboral que valore y respete la individualidad y creatividad de cada persona. Solo así podremos construir una sociedad más justa, donde el trabajo sea una fuente de realización personal y colectiva. Enseñanza número 6. La necesidad de un cambio social. El pensamiento del filósofo alemán nos lleva a imaginar una sociedad en la que los medios de producción sean propiedad común, eliminando así la explotación y las desigualdades existentes en la sociedad actual. Marx abogaba por una transformación profunda en la estructura social, donde la economía estuviera al servicio de todos los individuos y no solo de unos pocos privilegiados. Su propuesta de una sociedad comunista apuntaba a la creación de un sistema más justo y equitativo, donde cada persona pudiera contribuir según sus capacidades y recibir según sus necesidades. Al poner en práctica la enseñanza de Marx, podríamos avanzar hacia un modelo social más inclusivo y solidario, donde la riqueza y el poder se distribuyan de manera equitativa entre todos los miembros de la comunidad. Este cambio social no solo beneficiaría a las clases más desfavorecidas, sino que también promovería un mayor sentido de colectividad y cooperación en la sociedad. Es importante recordar que la transformación social no es tarea de un solo individuo, sino de toda la sociedad en su conjunto. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y humano. Siguiendo la visión de Marx, podemos aspirar a un futuro donde la solidaridad y la igualdad sean los pilares de nuestra convivencia. Enseñanza número 7. Crítica a la ideología. La crítica a la ideología es una lección fundamental en el pensamiento de Marx. Él nos enseña que las ideas que predominan en una sociedad no son simplemente producto del pensamiento individual, sino que están moldeadas por las relaciones de poder existentes.
Marx nos invita a cuestionar las creencias que nos han sido impuestas y a analizar críticamente cómo éstas sirven para mantener la estructura de dominación de una clase sobre otra. Una de las críticas más contundentes de Marx es hacia la religión, a la que consideraba como un mecanismo de control social utilizado por la clase dominante para mantener su poder. Al llamarla el opio del pueblo, Marx nos muestra cómo la religión puede ser utilizada para adormecer a las masas, haciéndolas resignarse a su situación de opresión y justificar la desigualdad existente en la sociedad. Esta enseñanza de Marx nos invita a reflexionar sobre el papel de las ideas en la reproducción de las relaciones de poder y a no aceptar pasivamente las creencias impuestas por aquellos que sostienen el poder. Al cuestionar la ideología dominante, podemos abrirnos a nuevas formas de pensar y de organizarnos socialmente, buscando la emancipación de las cadenas que nos atan a estructuras de opresión. Es un llamado a la acción y a la resistencia frente a las ideologías que perpetúan la desigualdad y la injusticia en nuestras sociedades. Enseñanza número 8. Internacionalismo. Es un concepto fundamental en la teoría marxista, ya que promueve la solidaridad y la unidad entre los trabajadores de diferentes países. Marx entendía que las divisiones nacionales solo servían para mantener a la clase trabajadora dividida y debilitada frente a las élites dominantes. Por eso, abogaba por la colaboración internacional en la lucha por la emancipación de la clase obrera. El internacionalismo marxista busca trascender las fronteras y las diferencias culturales para enfocarse en los intereses comunes de los trabajadores en todo el mundo. Marx creía que solo a través de la unión y la solidaridad internacional los trabajadores podrían derrocar el sistema de explotación capitalista y construir una sociedad más justa y equitativa. Es crucial que los trabajadores tomen conciencia de su situación de explotación y se unan en la lucha por sus derechos y por un cambio social verdadero. El internacionalismo marxista nos recuerda que las injusticias y desigualdades que enfrentamos no son problemas aislados, sino que son parte de un sistema global que beneficia a unos pocos a expensas de muchos. Mi conclusión final sobre Karl Marx es que no solo fue un pensador brillante, sino un visionario que desafió las convenciones establecidas y nos dejó valiosas herramientas para reflexionar y actuar ante las injusticias. Su legado sigue inspirando a millones en la lucha por una sociedad más equitativa. Marx nos enseñó a analizar la historia desde una perspectiva materialista, resaltando que las condiciones económicas y sociales determinan el desarrollo de las sociedades. Sus ideas han sido la base de diversos movimientos sociales y políticos en todo el mundo, desde sindicatos hasta revoluciones. A pesar de que algunas de sus predicciones no se cumplieron y ciertos sistemas políticos basados en sus ideas resultaron autoritarios, la trascendencia de su pensamiento para comprender nuestro mundo es innegable. Marx fue un crítico contundente del capitalismo, y sus teorías sobre la explotación, la lucha de clases y la alienación siguen siendo esenciales para analizar las desigualdades y los problemas del sistema capitalista actual. A pesar de que su obra ha sido objeto de críticas y controversias, su capacidad para ofrecer un enfoque crítico y profundo sobre la sociedad perdura. Si piensas que este contenido te ayudó a comprender mejor a este pensador, te invito a darle me gusta y suscribirte para poder seguir creciendo a tu lado. Hasta la próxima, y que la luz de Karl Marx ilumine nuestro camino en la búsqueda de un mundo más justo. Nos vemos pronto.